en especial no están entregando todos sus trabajos o tienen todavía dudas. Lucas, no sé si tienes alguna duda o quieres compartir algo con nosotros. Me interesa mucho que me avisen. Su compañero John no tiene dudas, tal vez alguna sugerencia. Algunos de sus compañeros me decían que era difícil descargar de plataforma los documentos, que tal vez sería mejor que los envíe después de cargar a plataforma por WhatsApp. No sé qué piensa. También sería bueno, Inge, que lo pase al WhatsApp, ya que en WhatsApp mayormente degrada el peso de todos los documentos y es un poco más ligero en WhatsApp. Ya. Qué extraño, porque en realidad, digamos, se los comprime en PDF y todo, ¿no? Para que sea más ligero, pero ya se los voy a enviar, no hay problema, así tal vez les pueda facilitar muchas más cosas. Chicocos, qué raro que no sean... Ah, ahí está su compañero Ariel. A ver, que se terminen de conectar. A Ariel le está yendo muy bien, ¿no? Últimamente ha estado reaccionando bastante y se está poniendo al día con todos. Buenas noches, El profe. Caña Buenas igual se noches, está poniendo compañeros. al día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consultita quería Dime. hacerle, profe. No sé si podría, en especial, ¿no? A mí, quería saber, para identificar en la primera malla, en la segunda malla, por ejemplo, en la práctica 3 nos dio un ejercicio, el segundo ejercicio. La primera malla solamente consta de la resistencia y no tenemos un voltaje Una de fuente, atención. digamos. Sí, vamos a Exacto. resolver justamente el día de hoy ese ejercicio. No es que en realidad no tenga una atención, ¿no? Es eso Tiene más una bien a eso voy. atención. Si se acuerdan de lo que son nodos, van a poder despejar más fácil esa duda. Justo Ex- para eso es esta clase. Me hubiera gustado que estén todos para poder tal vez despejar dudas de todos y estoy al pendiente de sus sugerencias, ¿no? No sé si saben, el día de mañana vamos a tener una reunión con dirección y me están pidiendo que pues entregue lo que tengo en notas hasta acá y quiénes son los que asisten regularmente. Entonces, es por eso que necesito yo saber alguna de sus inquietudes, tal vez por eso he estado consultando ahora para poder comunicar justo el día de mañana a dirección sus inquietudes. Ninguna. Ya. Listo, nadie más está entrando, entonces, a ver, vamos a compartirles pantalla. Están avanzando muy bien. Yo he visto que tienen un gran progreso, me agrada. Hay cosas que tenemos que pulir todavía y pues en el camino vamos a ir puliendo, ¿no? Haciendo, como se dice. Muy bien. Empezaremos, chicos, con lo que son transistores. Muchos han debido ver y han leído, han podido ver su clase audiovisual, han visto que los transistores básicamente son elementos o dispositivos de tipo electrónico. Tenemos dos participantes más. Perfecto. Entonces, como les decía, han debido poder ver que son elementos de tipo electrónico, pues que básicamente vienen formas de presentación, ¿no? Dependiendo mucho de la potencia con la que vayan a trabajar y la función que vayan a cumplir básicamente. Habíamos estado empezando a hablar de lo que son los reguladores de tensión y vimos que también pues tienen un código específico para identificarlos, ¿no? Que podemos encontrarlos de dos formas, pueden ser de tipo PNP, como muestra la diapositiva, o puede ser de tipo NPN. La diferencia no solamente
respecta en el orden de sus elementos componentes, sino también en la forma de circulación de la corriente a través de ellos. Si se dan cuenta, en el PNP tenemos que la corriente va desde el emisor hacia la base y sale por el colector, ¿sí? Sin embargo, el que nosotros estamos enfocándonos en estudio es el NPN, ¿no? Donde nos conecta y viene la corriente desde la base, va a alimentar desde la base hacia el emisor y de manera inversa o polarizada inversamente viene lo que sería la corriente en sentido contrario del colector, ¿sí? No sé si hay dudas en esa parte. Creo que no, ¿verdad? Creo que todo se ha entendido hasta ahí. Muy bien. Bien, como les decía, estos transistores tienen 3 patitas. Ahí está. Y si tienen 3 patitas, entonces nosotros tenemos como 3 puntos de acceso para lo que sería la corriente. Básicamente, al nosotros tener estos 3 puntos de acceso para la corriente, si se acuerdan, cuando nosotros analizamos nodos, si consideraríamos un nodo al transistor, estaríamos analizando las corrientes que ingresan y las corrientes que salen. Y de esta relación nosotros estaríamos teniendo lo que sería nuestra primera ecuación. Si se dan cuenta, si la corriente entra por la base y sale por el emisor, y entra también por el colector, ¿quiénes están entrando? Y de colector y de base, ¿sí? Y está saliendo lo que sería la corriente del emisor. Por lo tanto, en la ecuación llegaríamos a tener todo lo que sale es igual a todas las corrientes que ingresan en mi elemento o en mi equipo, ¿sí? Perfecto. Entonces, como les había ido diciendo, los transistores son elementos importantes que han causado o han provocado una gran revolución en el mundo de lo que es la electrónica y la electricidad. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo existían en el mundo de la música, los amplificadores, ¿no? A la mayoría nos gusta la música. Teníamos los amplificadores de tubulares, de válvulas, ¿ya? Y estos consumían grandes cantidades de corriente, no se podían usar rápido, tenían que calentarse antes. Evidentemente estos equipos eran potentes y respondían a características analógicas, perdón, ¿sí? Pero en determinado momento, ¿sí? Se han dejado de fabricar estos equipos también justamente por la peligrosidad que tenían y se han empezado a reemplazar por lo que son nuestros transistores, ¿sí? Así empiezan a aparecer ya tamaños reducidos en equipos y pues todo va mejorando, ¿no? No solamente por si acaso, chicos, va relacionado todo esto con el mundo de la acústica, la música y demás, sino también en todos los equipos. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a llevar a la parte de control, los que quieren hacer automatismos, nosotros vamos a contar con elementos de tipo transistores que nos van a ayudar a energizar básicamente lo que son distintos hornos, por así decirlo, ¿no? Van a haber características en respuesta. Es muy bonito, ¿no? Pero necesitamos entenderlos muy bien para esto, para poder llegar a usarlos adecuadamente. Muy bien. Entonces, recuerden que es una de sus ventajas la respuesta rápida, ¿no? Y su energización. Hemos visto que hay un montón de modelos, como les decía. No hay problema en eso, creo. Aquí tienen también otra vez mostrándoles la disposición de elementos conectados. Y aquí tenemos las 2 primeras ecuaciones que básicamente son el alma de todos los transistores, uno de los principios bajo los cuales funcionarían, ¿sí? Estas ecuaciones, chicos, han ido saliendo de las ecuaciones de la ley de Ohm y leyes de Kirchhoff que nosotros hemos ido sacando y de algunas relaciones que se han estudiado en elementos. Por ejemplo, esta parte donde dice que la corriente del colector es igual a beta o ganancia de corriente. Recuerden que este beta también se lo denomina como ganancia de corriente.
¿Por qué? Porque recuerden que para que el transistor funcione y amplifique como nosotros necesitamos, por así decirlo en audio, necesita que esta beta pueda hacer o pueda leerme la relación que me demuestre cuántas veces más grande va a amplificar en sonido, por así decirlo, esa pequeña señal. Sí, por lo tanto, esta ecuación es muy importante, ¿no? La corriente de colector es igual a beta o alfa, que en algunos libros lo tienen, pero que sigue siendo en ambos casos la ganancia de corriente multiplicado por la corriente de base. Recuerden que un transistor tiene tiene tres zonas básicamente de funcionamiento. Funciona de tres maneras, ¿no? Habíamos visto que era la activa, región activa, corte y saturación. Y pues cuando funciona de manera activa, vamos a ir viendo detalladamente un poco más adelante esto, cuando funciona de manera activa, nosotros vemos que tenemos una corriente en la base y esa corriente de la base respondería básicamente al voltaje de la base menos el voltaje base emisor, que ustedes tenían algunas dudas, ¿no? Sobre la resistencia de toda mi malla de la base, en realidad de la patita de la base. Bien, ¿cómo está funcionando esto? Perdón. Sí, muchos de sus compañeros tenían dudas en el voltaje de lo que es base emisor y yo les decía que ese voltaje en base emisor era igual a 0.7. Si se dan cuenta, nuestros diodos trabajaban solamente con la unión de dos elementos simples, N y P, ¿sí? Y al ser estos polarizados, en directa, ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucede es que ese material, al ser semiconductor, no ser del todo ni aislante ni conductor, básicamente va a producir una pequeña caída de tensión. ¿Sí? Es como si yo le tuviera que pagar un impuesto para pasar, si yo fuera la corriente. ¿Sí? Y ese pequeño impuesto para que funcione y pase la corriente y pueda trabajar regularmente en mi circuito, se está expresando básicamente en esos 0.7 voltios. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se ha entendido mejor. ¿Sí? Sí, ahora quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a analizar el funcionamiento de este transistor, básicamente, si se fijan en nuestro gráfico, vamos a armar dos mallas, ¿sí? ¿Por qué? Yo les decía que tengo una fuente que va a ir a operar en la parte de la base y va a entrar al medio. En este caso tengo una resistencia. Para la parte de la salida del emisor donde está la patita, básicamente no tengo nada, pero si se dan cuenta en esa malla, yo puedo, lo que estoy haciendo básicamente, perdón, están entrando sus compañeros todavía. Lo que se está haciendo es que la corriente está tomando el sentido de la ley de la mano derecha. No sé si se acuerdan, tomábamos un sentido de corriente al analizar mallas, ¿sí? Y estamos viendo que esa corriente de base está tomando el sentido hacia la derecha y está yendo hacia el emisor. ¿Por qué estamos tomando este sentido? Porque básicamente para que el diodo funcione, perdón, para que el transistor funcione de manera activa y básicamente el diodo que tenemos en base emisor se active, necesitamos ese sentido, que tome ese sentido la corriente, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que considerar que al estar unido a otra malla, esta otra malla, para poder amplificar, dice que se polariza de manera inversa. ¿Qué significa esa polarización de manera inversa? Básicamente es que la corriente del colector va a llegar a entrar o va a estar en sentido contrario a mi otra malla. Solo eso me está indicando lo que es polarización inversa. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Entonces, polarización directa me da un sentido de corriente hacia la derecha, por así decirlo. Normalizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a avanzar aquí en la diapositiva.
Como les decía, chicos, estos transistores tienden a funcionar de maneras diferentes, ¿sí? Ese funcionamiento de maneras diferentes que tienen nos muestra en sí ya sea el funcionamiento correcto en mi equipo para poder yo verificar o detectar una falla en el caso que sea necesario, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, cuando mi transistor está en corte, si se fijan aquí en mi primera imagen, ¿qué es lo que está sucediendo? Actúa básicamente, dice que la corriente en mi colector en este caso es igual a 0. Por lo tanto, mi base está actuando como una compuerta abierta. Y si a mi base no le llega corriente o no tiene tensión, recuerden que ese transistor no funciona, ¿sí? Entonces, si está en un equipo este transistor y yo verifico con mi multímetro esta situación, significa que el que está fallando en mi placa para que no funcione mi circuito es el transistor, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Pasaremos a la siguiente forma de funcionamiento. Transistor en activa, dice. Si se fijan, chicos, cuando mi transistor está en activa, básicamente se comporta como si la base estuviera en un circuito cerrado. ¿Qué significa esto? Básicamente sería el funcionamiento normal, el ideal, el óptimo, donde está produciéndome una ganancia en el colector, ¿no? Me está produciendo la amplificación, está funcionando. A eso se refiere. Si se dan cuenta aquí por la parte del colector, tienen la ecuación del elemento, ¿sí? En este caso, si estaríamos, podríamos también compararlo, les decía, ¿no? En algún momento con lo que sería un grifo de agua, si se fijan, yo tengo acá. Cuando el transistor está en corte, si se fijan, en el colector no entra nada, por base no tengo ninguna circulación de corriente y el emisor tampoco. Y es lo que estamos verificando en esta diapositiva, ¿no? Okay. Sí, entonces estos gráficos, chicos, les van a ayudar mucho, ¿ya? Aquí está el transmisor en activa. Cuando tengo corriente que ingresa por base, evidentemente tengo una respuesta en el emisor y también tengo una respuesta por parte del colector, ¿sí? En saturación, si se dan cuenta, la cantidad de corriente que está dejando pasar por la compuerta entre colector y emisor básicamente es la misma, ¿no? No está viendo esa ganancia, por así decirlo, no se está viendo. Esa relación ustedes la pueden ver según sus cálculos, ¿no? Aquí está. Transistor en saturación. Si se dan cuenta, la corriente del colector es mucho menor a lo que sería la ganancia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ese transistor está funcionando, pero básicamente no está cumpliendo correctamente su función, ¿verdad? Ahora depende de su compañero, uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? ¿Y cómo sé si está funcionando correctamente o no está funcionando correctamente o qué está sucediendo en mi circuito? Yo le comentaba a su compañero que incluso en muchos casos llegaba a variar este voltaje de base emisor porque dependía mucho del material y de las proporciones del material con el que estaba construido mi transistor, pero también dependía, pues, ¿cómo se dice? Depende también de la función. Como les decía, siempre tenemos que probar, ¿no? Depende también de la cantidad de corriente que pasa, tal vez esas tensiones con las que nosotros lo estamos haciendo trabajar no son las adecuadas y podemos dañar en ese caso el transistor y terminamos con opciones, o tal vez en algún momento nosotros querramos específicamente que el transistor trabaje, qué sé yo, en saturación o en corte, buscando una aplicación específica, ¿no? No viéndolos como una falla. Entonces, esa sería más o menos la lógica de lo que son los transistores, ¿sí? Aquí les puedo leer un pequeño párrafo donde dice, ¿no? La zona activa es muy importante en el funcionamiento de un transistor.
En esta los cambios de tensión, voltaje, colector, emisor no influyen en la corriente del colector. ¿Se acuerdan? Por eso decíamos que era un regulador de tensión, en este caso nuestro transistor BJT, porque esos voltajes de colector-emisor básicamente no están influyendo en la corriente que nosotros estamos obteniendo. Y en esa región es donde ellos trabajan, digamos, como amplificadores, ¿no? Y dice que existe asimismo distintas regiones que nos muestran la anterior figura, denominada zona de corte, donde la corriente de la base es igual a 0 y bajo esas condiciones el transistor funciona como un interruptor abierto, ¿no? Y zona de saturación donde actúa como un interruptor cerrado, básicamente. Entonces, basándonos en estas situaciones, como les decía, nosotros tenemos la opción de ver esta comparación, ¿no? Comparando siempre la corriente con el flujo de agua, ¿ya? Perfecto. Bien, la identificación de los transistores, esto va por códigos, les he pasado el documento en su clase audiovisual, igual hemos hablado un poco, ¿no? Los transistores tienen códigos que van con letras y números y nos describen pues diferentes características. Sin embargo, chicos, hay fabricantes que no usan normativa internacional, no es que sea adecuada, ¿no? Sino que ellos ponen su propia codificación, no con el fin de, bueno, básicamente con el fin de no ser plagiados, por así decir, ¿no? Ustedes saben que el conocimiento y la tecnología son preciados, entonces es básicamente por eso. Y en este caso nosotros podemos ver la curva característica del transistor entre lo que es base y emisor. Si se fijan en mi segundo gráfico, gráfico del medio donde dice curva de entrada, ustedes pueden ver que mientras yo aplique tensiones menores, ese transistor no funciona. Y una vez que yo voy aplicando tensiones mayores, básicamente tengo mi transistor encendido, ¿sí? Era como el impuesto que les decía que se pagaba, ¿no? Que de manera teórica lo hemos visto con un valor de 0.7. Básicamente en su tarea, chicos, ustedes lo que tenían que hacer era estas simulaciones de ejercicios en la parte práctica, ¿ya? No sé si muchos han simulado ya la parte número 1, la simbología del transistor en el programa, en el Every Circuit, es este, ¿no? Esta que está aquí al medio. Sí, es la misma que se usa a nivel internacional. Si se han dado cuenta, ustedes pueden, al momento de seleccionar esta opción, pueden cambiar la ganancia del transistor. Sin embargo, según he estado revisando, el programa básicamente solo funciona con una ganancia beta igual a 100. Y todos los resultados que nos dé, a pesar de que los vayamos modificando, nos da para ese tipo de respuesta en beta. ¿Sí? Básicamente, si yo les pediría la corriente del colector, ustedes ubican, ¿no? ¿Dónde está el colector? Tengo aquí a la entrada siempre mi base. En la parte inferior está mi emisor, donde queda la flechita de salida del transistor de tipo NPN. Y pues la tercera patita que me queda es mi colector, ¿no? Yo les preguntaba en esa pregunta cuánto era la corriente del colector y ustedes básicamente podrían copiar y poner que es 4.24 miliamperios, ¿sí? Pero yo les decía que también nosotros podemos calcular, ¿sí? Les había dado también algunos ejercicios, ¿sí? Justamente este que su compañero quería y tenía la duda, donde decía, ¿cómo voy a calcular yo la corriente de mi base o la tensión colector-emisor? ¿Cómo empiezo a desarrollar? Verificando y nosotros buscando, nos hemos dado cuenta tal vez de que lo primero que debemos calcular es la corriente de base, ¿sí? Y su compañero me pregunta, ya, ok, tengo la ganancia de corriente, pero ¿dónde está mi tensión? ¿Qué tensión tengo? No tengo una tensión, me decía. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos análisis de nodos, al final nosotros tomábamos en cuenta un nodo y lo asumíamos con una tensión igual a 0 como aterramiento? ¿Sí? Esa tensión igual a 0, recuerden que cuando recorría la malla y se iba a otro nodo y no había ningún elemento intermedio, podíamos considerar al mismo voltaje. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Era por eso que nosotros considerábamos esos nodos de ahí abajo
con un voltaje cero. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, al analizar este circuito, va a ser básicamente lo mismo. Si se fijan, si nosotros tenemos una fuente de 30 voltios al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, y avanzamos y esa tensión de 30 voltios está en todo lo que es colector y emisor, básicamente puedo decir que el nodo que está en mi colector es el mismo que está dándome un nivel de tensión para mi base. ¿Se han dado cuenta? Ese estuviera circulando prácticamente por todo el circuito. Claro, exacto. La tensión que tú tienes en esa rama, si te fijas, está llegando hasta el nodo. Y por lo tanto, tú en ese punto de tu base tienes una tensión de 30 voltios. ¿Y cómo procedes? En este caso yo les estoy mostrando aquí una simulación del ejercicio, ¿no? En este caso la ganancia de corriente o beta es igual a 100 y yo les decía que esto funciona perfectamente en mi simulador. Por lo tanto, aquí está. Vamos a comparar con las respuestas que hemos sacado. Bien, primero lo que vamos a hacer para resolver el ejercicio, recuerden que siempre es determinar, ¿no? Por dónde está circulando esas corrientes. Habíamos definido que entraba por la base, salía por el emisor y entraba también otro tanto por el colector. Por lo tanto, si yo quisiera hallar un voltaje entre la base y el emisor, sería lo mismo que tendría que hacer cuando yo tengo el voltaje de línea neutro, ¿no? Estaría haciendo una resta vectorial, por así decirlo, ¿no? Un final menos inicial. ¿Pero entre quiénes? Entre tensiones, ¿sí? Perfecto. Entonces, una vez que hemos definido, si se fijan, aquí está el voltaje colector emisor, a este lado tengo el voltaje base emisor, a pesar de que parece que no hay nada, ¿no? En este caso yo ya podría definir y ayudarme de las fórmulas que tengo, ¿no? Si yo sé que la corriente de base es igual al voltaje de base menos el voltaje base emisor de impuesto que tengo que pagar dividido entre la resistencia de base, ustedes se dan cuenta que aquí yo ya tengo una resistencia en la base, ¿verdad? Y pasa lo siguiente, tengo solamente que reemplazar. Tenía 30 en base, menos 0.7, dividido entre la resistencia y tengo un valor de 52.3 microamperios en la corriente de mi base. Si ustedes vuelven a la simulación y se dan cuenta, aquí donde está la base, también pueden verificar una cantidad de corriente de 52.2 microamperes. ¿Se dan cuenta qué fácil? Funciona, ¿no? Nuestra simulación funciona. Wow, 10 minutos más. Bueno, si no terminamos esto, nos vemos mañana también, ¿ya? Ya, pero si se dan cuenta, entonces, chicos, estamos dándole bastante detalle. Y ahora nos da como dato la ganancia, si se dan cuenta. Y la ganancia de esa corriente era 100. La ganancia iba relacionada con nuestra segunda fórmula, que decía que la corriente del colector es igual a la base por la corriente de base. La corriente de base ya la tengo calculada. La ganancia ya sé cuánto es porque me da de datos. Recuerden que en el datasheet yo puedo encontrar estos valores y que varía, ¿no? Entonces, haciendo ese cálculo, obtengo 5.23 miliamperios. Y una vez que obtengo esos 5.23 miliamperios que ustedes mismos van a verificar en simulación, entonces ustedes pueden calcular básicamente el voltaje de la resistencia del colector. Aunque si ustedes ven directamente en simulación, igual tienen disponible, ¿no? ¿Para qué les va a ayudar ese voltaje de colector? Ese voltaje de colector les va a ayudar para que ustedes puedan hacer esa resta que les decía. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos en el voltaje del colector de la resistencia 1.73 voltios. Pero recuerden que al ser un elemento pasivo va a ir a restar al voltaje de la fuente. ¿Sí? Y como está unido el emisor y el colector, para obtener el voltaje total en esa rama, yo tengo que hacer una sumatoria vectorial. Eso nos da igual a ¿qué? A 30 menos los 1.73 y tendría un voltaje colector emisor de 28.27. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no?
Solo tenemos que jugar un poquito con lo que habíamos conocido antes, ¿no? Nuestras leyes de Kirchhoff, ley de Ohm y demás. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Y otra duda, Dime. dice, por ejemplo, ahí los resultados que mantenemos, la corriente de base que nos indica, estamos hablando de 52.3 Sí, microamperes. sí. Eso, por qué igual en lo que he ido investigando, siempre lo anda poniendo, por decirle, ¿no? No se maneja en amperes y los Ya, reducen a microamperes. ¿Por qué esa variación, digamos? ¿Por qué solamente ya. mantienen Porque si te das 52 cuenta, ese elemento semiconductor te está limitando de alguna manera. ¿Y qué es lo que sucede? Si te limita y la resistencia es muy grande, recuerda que tu corriente siempre va a ser pequeñita, ¿no? Mientras tú tengas mayor resistencia, tu corriente va a ser más pequeñita porque tiene más dificultad para pasar. Entonces, lo que sucede, pues, es que vas a tener unas corrientes tan chiquititas que si tú expresas esto en amperios, vas a tener un montón de ceros, básicamente unos 6. Por eso les había mandado lo que era sistema internacional para que repasen un poquito. Ah, ya. ¿Ya? Ahora sí me Entonces sacó de vamos la a ir duda. adecuando nosotros estas fórmulas, por así decirlo, de sistema internacional, estas unidades variadas, múltiplos y submúltiplos, para poder expresar de una manera más adecuada a nosotros, por así decirlo, ¿no? Donde sea más significativo el amperaje. Ese dato lo ha mandado, perdón, dijo que lo mandó. No sé si Si no no me lo vio. equivoco, lo mandé al chat. Tal vez solo a los de la tarde. Se los voy a mandar para los de la noche, entonces. Quizás Por si no. favor, sí, porque Sí, no no hay creo que no nos problema. mandó eso. No hay problema. Ya, perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos otro ejercicio, chicos, si se fijan, donde no tenemos una resistencia, ¿no? En lo que es la base. Pueden suceder muchas variaciones en este tipo de ejercicios. Sin embargo, les aconsejaría yo que usen su simulador. En este caso, la ganancia al ser diferente, vamos a tener que no vamos a obtener resultados similares en lo que sería nuestra simulación. ¿Sí? Eso quería que vean. Sin embargo, ustedes se pueden ayudar de fórmulas. Si no les ayuda las fórmulas que tenemos analizadas o determinadas para transistor, recuerden que ustedes pueden recurrir a lo que son leyes de Kirchhoff. Si este ejercicio lo tienen resuelto en la presentación del día martes, no sé si se han dado cuenta. Denle una revisada. ¿Sí? Después, como les decía, este es un ejercicio muy similar al primero, si no me equivoco, es similar también a otro de sus ejercicios, donde lo único que les pregunta es qué es lo que sucede o en qué régimen está funcionando, ¿no? Y ustedes solo tienen que comparar con las gráficas que teníamos al principio, si se dan cuenta. ¿Sí? Aquí tenemos un beta igual a 70, por lo tanto los resultados del simulador no son iguales. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, ¿no? Simular, vemos acá, van a comparar los resultados, van a ver que en la parte de la segunda malla van a variar, en la primera no. Primero, vamos, luego determinamos corriente de base hallada, perfecto. Luego siempre procedemos a calcular la corriente de colector y en este caso, ¿sí? Por si acaso se está usando un cálculo de corriente máxima en colector. ¿Para qué? Muchas veces cuando nosotros hacemos el análisis de estos transistores, aparentan que está funcionando en activa, como en este caso. Sin embargo, nosotros hacemos una última prueba, por así decirlo, con esta fórmula de la corriente máxima de colector y en base a si es mayor o menor de la corriente máxima o la corriente regular, esa corriente máxima sí sería mayor que nuestra corriente de lo que sería la corriente de colector, deberíamos nosotros considerar en saturación como considera el libro. O sea, básicamente solo es hacer este pequeño cálculo más y luego determinar, ¿no? No sé si habría quedado claro, porque eso serían todas las situaciones que ustedes van a poder encontrar, no hay más. Eso es todo. O tal vez quieren que se les especifique, el día de mañana podríamos habilitar otra
otra videoconferencia para poder trabajar más algún otro ejercicio que todavía tengan duda, no lo sé, para ayudarles, ¿no? De todas maneras, se los voy a subir esto el día de mañana a plataforma. Sí, con esta pequeña explicación ya pienso que ya vamos a poder resolver más y si vamos a tener dudas, mañana igual vamos a poder ¿Todos contactar. están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Sí, Ya, entonces, cualquier duda, chicos, siempre estoy, ¿no? Ahí en el WhatsApp, ya saben. Usualmente estoy de 4 a 10 de la noche ¡Híjole, 609! completamente al pendiente de ustedes. Ya. Bien, entonces nadie tiene una duda más. No sé si su compañero Lucas, ¿cómo le está yendo? He visto que tal vez tiene problemas en descargar los archivos. O usted salió del chat, creo. ¿Y su compañero Daniel, cómo le está yendo? estoy intentando, la verdad, hacer todo desde el principio. No entendí bien eso, varias cosas. Ya. No sé si te ha sido suficiente el material que se te ha enviado o todavía no manejas bien plataforma Classroom. Les había ido subiendo videos, tal vez se te dificulta. No sé si me escribes por WhatsApp y así te despejo mejor tus dudas y te pones al día. Sí, estoy bien, voy a hacerlo todo desde el principio. Voy a hablar de... Estoy algo perdido en diodos. Ya vi todos los videos y todas las... Pero entendiste. La idea es que Sí, sí, entiendas. sí, he entendido todo. ¿Ya? De todas maneras, como les digo, chicos, si necesitan algún material extra o algo, intenten hablarme al privado por WhatsApp. De todas maneras, yo preferiría que respondan, ¿no? De manera general, porque incluso entre ustedes se pueden ayudar. Pero si no quieren, escriben por privado, no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, no sé si hay más dudas en lo que respecta a la materia. Recuerden que hay todavía cierta tolerancia en la entrega de trabajos, ¿no? Muchos dicen solo hasta este día, entonces no es solo hasta ese día, sino que yo les voy dando la tolerancia, pero tengo que ponerle una fecha de actividad, ¿no? Porque si se dan cuenta, siempre hemos ido trabajando con un cronograma. Sí. Le hice ¿Sí? una preguntita. Dime. La práctica, hay que hacer la simulación. Si es simulación, igual hay que entregarte. Claro, de hecho, en algunos de tus ejercicios, la simulación te va a ahorrar cálculos. La simulación Ay, basta para la resolución de algunos de tus ejercicios. es que yo ya te presenté la práctica y las simulaciones no la he hecho aún. O sea, lo voy a hacer